voy a dar paso a los siguientes ponentes que nos van a hablar de Instagram y TikTok. Vamos a ver si realmente estas son buenas redes sociales para que las uséis en el ámbito de la divulgación, en la donación y el trasplante de órganos. Os lo voy a presentar, son José Luis Torres Martín. Él es doctor de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, es docente investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Actualmente es componente de los grupos de investigación, aplicaciones para la realización de textos audiovisuales en directo e investigación sobre transformaciones en el ecosistema de la comunicación. Su línea de investigación versa sobre las narrativas transmedia y los nuevos medios sociales. Y bueno, ha desarrollado su actividad profesional en diferentes medios de comunicación andaluces durante 16 años. Y también, le acompaña también Eduardo Villena, que es doctor en Comunicación Organizacional, licenciado en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. También ha desarrollado el ejercicio de su profesión como director de comunicación para distintas empresas a nivel nacional e internacional y cuenta con estudios publicados en diversas revistas de gran impacto. Y su línea de investigación versa en torno a la comunicación y el ámbito online. Tenemos a dos grandes ponentes que no solamente pertenecen al ámbito de la investigación, sino que también han trabajado en el ámbito laboral y creo que nos van a dar una buena visión, ¿no? de lo que pueden ser estas dos redes sociales, quizá a lo mejor por descubrir, ¿no? Pues bienvenido, José Luis y Eduardo. Muchas gracias por la invitación y especialmente a ti que fuiste el primero en contactar con nosotros. Y bueno, yo quiero empezar la conferencia quizás al revés, ¿no? De una forma peculiar, dando la palabra. Además, tú dejabas la pregunta en el aire. ¿Qué os parecen o qué ideas preconcebidas tenéis de estas dos redes sociales, sobre todo para esta aplicación en el ámbito de la salud? Por lo que ayer se estuvo hablando, hay una auténtica expectación. Es decir, son dos redes sociales a las que yo creo que todavía no se le ha hincado el diente, tanto la ONT como las coordinaciones no la han hincado el diente porque, primero, el público objetivo que las usa, digamos que es un poco difícil, ¿no? Porque son gente joven, quizá TikTok no tanto, porque también el perfil quizás se eleva un poco, pero yo creo que sobre todo es desconocimiento de cómo meterse ahí, ¿no? Yo creo que Twitter y Facebook son ya veteranas, las conocemos por nuestro uso habitual, pero esas dos redes sociales yo creo que el tema es el desconocimiento. No sé si el resto de participantes opina lo mismo. Me ha llamado la atención que esa pregunta ya se ha lanzado previamente con la intervención de David García. Precisamente le preguntaban por estas redes sociales y especialmente TikTok, que vida como tal, aunque tiene una red social precedente, lleva solo 3 años y que está teniendo, pues ya sabéis, ahora mismo pues se ha puesto en el podium de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial y demás. Y bueno, yo creo que todos tenemos una idea preconcebida que vamos a intentar desmitificar en esta conferencia. A ver si alguien más quiere opinar. Lo que comentábamos ayer, José Luis, que la propuesta que podamos hacer en jóvenes precisamente, pues tenemos que conocer un poco cómo funcionan estas redes sociales para ver qué tipo de mensajes podemos también aportar, ¿no? Aparte de poder adaptar la red social, que ya de por sí a lo mejor no las conocemos muy bien, sobre todo TikTok, y ver cómo podemos algunos mensajes llegar a los adolescentes por estas redes. David García decía una cosa muy interesante y es saber cómo usar las herramientas. Es decir, hemos visto publicaciones que además han tenido cierta contestación social en el sentido de enfermeras bailando, cirujanos, y entonces, bueno, tenemos que saber que en el ámbito del que vamos a hablar, pues hay mucha información sensible para empezar la propia privacidad de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver o vamos a intentar explicaros que son unas herramientas comunicativas como otras cualquiera, solo que hay que conocer su funcionamiento y cómo estructurar tanto el contenido como la forma que le vamos a dar a esos mensajes, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar precisamente, vamos a empezar hablando de los contenidos. Ahí veis que esta información la he sacado de un estudio de casos muy interesante, concretamente de las redes sociales del Hospital Povisa, de la profesora López Bolás
Valderrama Santomé y Di Virgilio. Y aunque ellas analizaban porque estamos hablando ahora mismo de contenido, ellas ahora mismo, o sea, en su estudio analizaban sobre todo Facebook, el perfil de Facebook de esta institución. Pues yo creo que los contenidos se pueden aplicar a todas las redes sociales, incluso a las más novedosas o las que tienen incluso más innovaciones en el aspecto audiovisual, aunque como sabéis, todas las redes sociales, al socaire de lo que están haciendo Instagram y TikTok, pues están incorporando herramientas de vídeo en directo y demás, ¿no? Pues en principio los contenidos, voy a coincidir mucho con lo que han dicho los intervinientes anteriores. Hay que transmitir emociones, no solo que vamos a ver también cómo la información pura y dura, la información institucional también tiene su cabida y además nos va a servir para generar engagement, que bueno, yo creo que todos sabéis a lo que nos referimos, pero bueno, a esa unión entre la fuente y la comunidad y a que las interacciones sean cada vez más valiosas para ese perfil en redes sociales, ¿no? Aparte de la información, tenemos que dar cabida a sentimientos, a emociones y a emociones positivas, como hemos visto en las intervenciones anteriores. Por lo tanto, ya vemos que las redes sociales son una herramienta comunicativa más, como las conocidas. Antes hemos visto piezas en informativo, hemos visto recortes de prensa, todo redunda más o menos en la misma idea. Incluyen imágenes de personas. Ojo, cuidado con lo que hemos mencionado anteriormente, que el límite está en preservar, mejor dicho, la privacidad de los pacientes, pero sí yo creo que es muy necesario ver el lado humano tanto de los profesionales sanitarios, que yo creo que tan importante ha sido durante la pandemia, como de las propias personas que se someten a este tipo de tratamientos, ¿no? Frases directas y afirmativas, esto es fundamental. Esto es como el meme de Yoda, ¿no? Haciendo el símil un poco humorístico. Mucho texto no es conveniente. Vamos a dar unas ideas básicas, una redacción directa y que además siempre sea en positivo, redundando en las ideas que hemos dado anteriormente. La legitimidad de la fuente es algo muy importante y que además después veremos un estudio que he hecho junto a otros compañeros precisamente de los perfiles de profesionales de la salud en Instagram durante los primeros momentos de la pandemia, en especial las primeras semanas del confinamiento, cuando la incertidumbre entre la población era absoluta y se buscaban otras fuentes a la ya conocidas, ¿no? Y entonces la gente lo que tenía a mano sobre todo eran redes sociales. Sabemos que eso ha tenido un efecto pernicioso en cuanto a fake news y demás, pero también lo que ha hecho es legitimar determinadas fuentes de información y yo creo que algunas instituciones y algunos profesionales de la salud lo han hecho bastante bien, como para legitimarse y no solo por la información propia, sino por una función que veremos más adelante, que es la de curación de contenido, la de filtrar contenido que es legítimo, que es fidedigno y que va a servir a nuestra comunidad. Por último, información contada a través de historias reales vividas por pacientes. Esto es digital storytelling, esto es narrativa pura y dura. Estamos acostumbrados desde que nacemos a que nos cuenten historias. En el ámbito informativo lo podemos utilizar implementando ese sentido emotivo que hemos dicho anteriormente para que haya una empatía de nuestro público con las historias que estamos contando. Vamos a ver ese tipo de contenido o esa elaboración de los contenidos que genera en nuestra comunidad, en nuestros seguidores. Vamos a ver qué efectos tiene si nosotros seguimos esas pautas que creemos convenientes para elaborar los contenidos en redes sociales.
Perdonad, pero bueno, ya sabéis, la garganta, los profesores, aquí somos muchos profesores y ya sabemos que nos traicionan. Vemos que generan interacciones en redes sociales de más valor. ¿Esto qué significa? Pues interacciones de más valor son interacciones que no solo provocan reacciones de retweet, de fab, a lo que estamos, que ya eso supone, eso está estudiado y eso supone un esfuerzo dentro de en nuestras audiencias, pero por interacciones de más valor entendemos interacciones que nos pueden servir para ayudarnos a consolidarnos como una fuente fidedigna de información. Que obtengamos feedback de pacientes o de potenciales pacientes a los que nuestra información le haya resultado valiosa, ¿vale? Ahí estamos, por eso entendemos interacciones de más valor que el simple retweet o el fab a lo que estamos acostumbrados. Provocan un conocimiento duradero, es decir, todos sabemos que las nuevas generaciones, que son nuestros alumnos, tienen, esto no es culpabilizarlos, ni mucho menos, pero están en un entorno absolutamente diferente. El compañero anterior periodista nos decía que efectivamente es que el mundo de la comunicación ha cambiado en 15 años de una manera astronómica, ¿no? Hasta 2008 no surge el gran boom aquí, por ejemplo, en España de Facebook, que es la gran red social internacional que empieza a implantarse. Y antes, pues sí teníamos una serie de, esto está estudiado neurocientíficamente, mayor atención a determinados contenidos. Hoy yo como profesor de comunicación audiovisual, pues la mayoría de mis alumnos son incapaces de aguantar una película completa, aunque curiosamente después se dan a este fenómeno del binge watching, del atracón de series en un fin de semana donde se ven todas las temporadas de una serie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el grado de mantenimiento de la atención es muy importante. Y si nosotros conseguimos un primer impacto positivo con la información que es de utilidad o que empatiza con los sentimientos de nuestro público, va a hacer que ese usuario vuelva a nosotros recurrentemente una y otra vez. Funcionan también como captadores de usuarios potenciales en el futuro al generar prescriptores y recomendaciones espontáneas. A ver, esto de los prescriptores, supongo que sabéis que son, pues, sabéis que hay nativos y no nativos, hay gente nativos y no nativos de redes sociales, me refiero. Hay gente a la que se sigue mayoritariamente, que son famosas en determinados aspectos en la sociedad, en su desarrollo profesional, artístico, como sea, ¿no? Y tanto esos que son los no nativos como aquellas figuras relevantes que han surgido dentro del ámbito de las redes sociales, pues si conseguimos que alguno de esos líderes de opinión, vamos a llamarlos, contacte con nosotros, vamos a conseguir un efecto arrastre porque ellos también nos otorgan la condición de ser una fuente fiable de información, ¿bien? Y generan un alto engagement rate. Esto es el nivel de compromiso. Como veis, todos estos conceptos están relacionados. Vuelve a la idea de que nuestra relación con la comunidad de seguidores no sea puntual, sino que se vaya cebando, como se diría en términos televisivos, se vaya cebando con el tiempo, con información con contenidos, mejor dicho, que van a alternar tanto la información útil como esas historias humanas, tanto de profesionales como de pacientes, que van a hacer que nuestros usuarios empaticen con nosotros. ¿Cómo fortalecer precisamente este engagement? Este compromiso, por no utilizar siempre el término anglosajón, que siempre parece que queda más bonito, pero bueno, es tan fácil como ese compromiso con nuestra comunidad. Las frases exclamativas también
las usamos, pero lógicamente con moderación, ¿no? Y siempre cuando tengamos que interpelar a nuestras audiencias. Contenidos sobre todo emotivos o en los que se haga, por ejemplo, una campaña de concienciación. Son un tipo de discurso que es bastante pertinente para este tipo de contenido. El paciente debe ser siempre el protagonista de la información, teniendo las precauciones que hemos visto anteriormente en cuanto a privacidad, en gestión de datos privados del paciente, pues siempre tenemos que mostrar esa historia humana porque nosotros inmediatamente nos vamos a identificar con él, ¿no? Los aspectos emocionales desempeñan un papel clave en el proceso de toma de decisiones en cuanto a difundir o no contenido en redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Ese nivel de empatía que nosotros consigamos, ese nivel de compromiso va a provocar que nuestra comunidad de usuarios, nuestra comunidad de seguidores, repliquen nuestros mensajes, compartan nuestros mensajes y así pues se produzca un efecto de expansión de ese mismo mensaje. Por lo tanto, esa conexión que debemos lograr tanto dando información, como veremos más adelante, como con este aspecto emotivo en el que estamos redundando en esta presentación, pues van a provocar ese efecto sin duda favorable a nuestros intereses. Y aquí hablamos ya directamente de los mensajes informativos. Decimos que producen un menor nivel de compromiso, un menor engagement rate, pero veremos a continuación cómo sí tienen su cabida. Esas notas de prensa, esos comunicados de prensa tradicionales trasladados al ámbito de las redes sociales sí tienen cabida, van a generar quizá pues eso, menor efecto, menor impacto en cuanto a o respecto a las historias emotivas y personales de los profesionales y de los pacientes, pero sí va a tener cabida porque, oye, ya que conseguimos atrapar o generar una buena comunidad de seguidores fiel a nosotros con un alto nivel de engagement, después podemos utilizar ese mismo canal para trasladar información útil sobre los servicios que nosotros realizamos, ¿vale? Los efectos de la estrategia en los medios sociales. Fijaos, en contradicción, podría parecer una contradicción con lo que hemos dicho anteriormente, pero aquí vemos cómo el efecto de una vez nos hemos consolidado como un perfil fiable a la hora de compartir información, en este caso, en esta jornada de donación, estos son estudios que afectan a otros ámbitos de la salud, de los profesionales de la salud. Fijaos cómo después, aunque esos contenidos generen menos nivel de engagement, sí esos contenidos van a ser compartidos viralmente por nuestra comunidad. Por lo tanto, primero contactamos con ellos de una forma emotiva, pero también el usuario que va a estar interesado, imaginaos en esta situación de pandemia, en contenidos de salud y en lo que ha provocado, por ejemplo, que profesionales de la salud hayan dado el salto, perfiles hayan dado el salto desde los social media hasta los medios convencionales como la televisión, ahora lo veremos. Esto va a conseguir que nosotros fidelicemos y hagamos un efecto de expansión de nuestro mensaje, de esta información que nosotros pretendemos hacer llegar a nuestra comunidad. ¿Cómo hacemos llegar concretamente ese contenido informativo? Vamos a dejar ahora a un lado el contenido emotivo, ese contenido de las notas de prensa adaptadas para difundirse en redes sociales. Lógicamente tenemos que incluir elementos clave. Por ejemplo, una herramienta como Instagram nos permite, que no es exclusiva de la red social, nos permite una herramienta como los hashtags. Los hashtags también sirven para generar comunidad y utilizando unas palabras clave nosotros vamos a redirigir a tanto nuestros seguidores como a seguidores ajenos a nuestro contenido.
tienen un valor diferencial y original de la información y a la inclusión de profesionales sanitarios como embajadores de la organización. Es decir, lo que comentaba antes muy bien David García. Y además me ha gustado ese comentario porque es una reivindicación de nosotros los profesionales de la comunicación. En la época de crisis, que a mí me pilló en el sector profesional, el sector privado, yo observaba cómo numerosas instituciones, por supuesto medios de comunicación, pero sobre todo instituciones y empresas privadas, lo primero que suprimían cuando venían mal dadas económicamente eran los departamentos de comunicación. Y a mí eso me parece una política torpe. Bueno, en datos porcentuales, el sector de la comunicación en la anterior crisis destruyó más empleo que la construcción. Lo que pasa es que, lógicamente, en cuanto a números, pues sí fue una destrucción menor, pero porcentualmente se produjo se diezmó la población de comunicadores de una forma salvaje, ¿no? Entonces, es muy importante que este tipo de información no la generen los propios sanitarios, sino que sea gestionada a nivel institucional por profesionales de la comunicación y que estos sean los que elijan a los profesionales de la sanidad como portavoces, como un elemento más para que nuestra fuente de información sea considerada fidedigna de cara a nuestras audiencias. Y el feedback que genera este tipo de contenido informativo y originales es siempre positivo. Mayoritariamente sabemos que siempre, antes hablaba el compañero periodista de Don't Feed the Troll, siempre va a haber alguien que quiera, por así decirlo, reventar o utilizar con fines políticos o un poco aviesos esto de hacer comentarios negativos en redes, pero está comprobado que en diferentes estudios que estos mensajes informativos siempre son agradecidos por la audiencia y además también consiguen empatizar y además siempre consiguen un efecto de agradecimiento por parte de pacientes que ya han sido o incluso potenciales, ¿no? Por lo tanto, ya veis que estos contenidos informativos no tienen que ser dejados de lado porque estemos utilizando redes sociales donde prima lo audiovisual, efectos visuales y demás, tengamos una conceptualización quizás de un uso casi preadolescente de este tipo de herramientas. A este tipo de herramientas también se le puede dar un sentido meramente informativo. Y la relación directa entre la viralización de contenido y la satisfacción de los pacientes y usuarios, redundando en la idea que mencionaba anteriormente. Este tipo de contenidos en este tipo de redes siempre son agradecidos por la comunidad, no solo de seguidores de la cuenta en el perfil social, sino de otros seguidores que llegan a la cuenta y que han sido previamente usuarios de esa institución hospitalaria o sanitaria en general, ¿no? Otras recomendaciones de cómo actuar en esta estrategia de social media. Ahí vemos que es fundamental, y es una idea en la que ya hemos incidido anteriormente, involucrar a los pacientes. Con las prevenciones que hemos mencionado anteriormente, pero es importante que se vea el factor humano, los auténticos beneficiarios de nuestra labor, ¿vale? Por lo tanto, es importante que se muestre a ellos y a los profesionales, pues por eso, porque nos dan esa autoridad en la materia que siempre que miramos los que somos ya boomers, por así decirlo, como dicen nuestros alumnos, los que ya vamos, que no somos tan viejos pero tampoco tan jóvenes, pues nosotros estábamos acostumbrados a que lo que salía en los medios convencionales tenía cierta vis de autoridad. Quizá eso todavía no se ha conseguido en redes sociales y siempre se mira, o por lo menos yo es algo que hago frecuentemente, de dónde viene la información, quién es la fuente de información. Lógicamente, si ves a un profesional de la salud
informándote o dándote datos o implicado en una historia humana que nosotros estamos contando a través de redes sociales, pues ya esa autoridad nos la concede precisamente la presencia del profesional de la salud. Elaborar contenido propio y original. Esto además se va a compaginar muy bien con esa labor de curación de contenidos que he dicho anteriormente. Es decir, nosotros como institución tenemos que dar información valiosa. Tenemos que dar información valiosa y además de forma constante. No podemos actuar como el Guadiana, sino tenemos que dar información constante y mantener ese engagement con nuestra comunidad de seguidores. Pero además, como veremos posteriormente, en eso de elaborar contenido propio, nosotros podemos filtrar contenido ajeno, pero que sí sea de fuentes fiables. Lo veremos a continuación. Utilizar textos, imágenes y vídeos emotivos. La gran ventaja que tienen estas redes sociales, estas nuevas herramientas de comunicación, es sin duda pues la diversidad de elementos audiovisuales que incorporan y con los que podemos jugar. Hemos hablado hasta ahora principalmente de los elementos de texto, pero los que somos comunicadores audiovisuales sabemos que nosotros, nuestro medio expresivo, se sustenta en contar historias a través de imágenes y sonidos, ¿no? Por lo tanto, hay que saber utilizar sabiamente, por eso de ahí mi recomendación de que los responsables, los encargados de gestionar estos perfiles sociales sean profesionales de la comunicación. Nosotros vamos a tener más recursos incluso que los medios convencionales para captar la atención, para que nuestra audiencia empatice y se genere ese engagement que estamos comentando recurrentemente. Evitar la difusión de noticias negativas. Antes hemos hablado de la importancia de hablar siempre en positivo, de mostrar siempre los beneficios de ahí. Sí, bueno, supongo que sabéis la polémica que en determinados medios se ha utilizado para hacer clickbait de posibles efectos adversos de la vacunación, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Ha habido titulares incluso un poco bizarros en el sentido de a tal persona le da un infarto mientras esperaba la cola para... Es decir, eso es generar gratuitamente clickbait, asociando además a un hecho negativo el hecho de la vacunación, que a la vista está que está dando unos resultados espectaculares en la población y en las cifras de víctimas de la pandemia, ¿no? Pues siempre a ese contenido negativo, en el caso de que tengamos que transmitirlo, le tenemos que dar la vuelta. Hombre, no le tenemos que dar la vuelta de una forma cómica, tenemos que ser especialmente cuidadosos, pero sí tenemos que ver pues cualquier evento negativo que, oye, pues puede, a pesar de ello, pues la labor que se ha realizado de determinada institución ha sido positiva, que, por ejemplo, en el caso de, antes comentaban casos que hoy serían inimaginables, ¿no? De empresas, de cómo se decían absolutamente todos los datos de las víctimas que al final resultaban siendo donantes, ¿no? Pero bueno, ahí lo que hay que hacer es eliminar lo trágico y centrarnos en los aspectos positivos que pueda tener ese hecho noticiable negativo, ¿no? Publicar infografías e ilustraciones con moderación y dar siempre prioridad a imágenes propias. Esto, fijaos, en el estudio que realizamos a los Instagramers del ámbito de la salud, había muchos de ellos, y ya veremos que muchos de ellos, precisamente por no ser profesionales de la comunicación, tenían carencias a la hora de pues, realizar textos efectivos. Ahora mencionaremos los elementos que debe tener el digital storytelling para que resulte efectivo. Y ellos utilizaban mucho el tema de los gráficos y demás. Y además eran ilustraciones
que normalmente no procedían de datos propios, sino de instituciones y demás, ¿no? Eso a pesar de que ellos tuvieron un gran impacto y además, pues precisamente aprovecharon esta situación de incertidumbre para aumentar exponencialmente su comunidad, estos contenidos eran los que resultaban menos atractivos para sus seguidores, ¿no? No recurrir nunca a mensajes persuasivos. Esto es fácil de entender. Es decir, básicamente que no creamos que nos están haciendo publicidad encubierta. Que realmente todos nuestros mensajes sean útiles tanto para mostrar los beneficios de nuestra actividad, en el caso de las historias emotivas y humanas que hemos dicho que es muy conveniente mostrar, y además no solo nosotros, sino el resto de intervinientes, y también que sean la información que se filtra a través de nuestros perfiles sociales sea útil para los usuarios. Y antes hablábamos, y además tú preguntabas, Javier, por el tema del bloqueo en Twitter, ¿no? Y de cómo eso además se puede volver en nuestra contra fácilmente porque, lógicamente, inmediatamente después viene el pantallazo, como bien ha comentado el compañero periodista, y nos dice, este es que no nos quiere contestar, no nos quiere responder, se esconde, ¿no? Hay que saber gestionar bien estos mensajes negativos y, lógicamente, la eliminación de los mensajes no es una buena política. Yo creo que dejar el mensaje negativo en un mar de mensajes positivos hacia la institución va a dejar en evidencia más que a nosotros al propio emisor de ese mensaje. Si nosotros conseguimos con las herramientas que hemos visto que nuestra comunidad esté comprometida y siempre sean mensajes, obtengamos un feedback positivo y de agradecimiento, vamos a aislar sin tener que hacer nada más ese tipo de mensajes. Bueno, aquí os voy a hablar un poco de mi libro, os voy a hablar un poco de este estudio que hemos realizado con los compañeros Antonio Castro, Mireia Carballeda y Miguel de Aguilera, y precisamente analizábamos perfiles de esos 15 Instagrames que no son profesionales, utilizamos el término ProAm, pues oye, gente que ya tiene una comunidad sólida y numerosa, pero que no se dedica en exclusiva a esto de comunicar a través de redes sociales. Y como veis, el periodo, escogimos a esos 15 Instagrames porque eran los que tenían mayor número de seguidores y mayor repercusión en las redes, y hacíamos un análisis del discurso e intentábamos buscar las razones del crecimiento de ese tipo de cuentas en esas 2 primeras semanas del confinamiento. ¿Por qué escogimos analizar Instagram? Pues porque aquí hay un par de estudios solamente, o mejor dicho 3, que nos hablan de la importancia que ha adquirido Instagram en los últimos tiempos, en los últimos años. En 2018 ya era la red social líder en tráfico de datos a nivel mundial, y en 2020, el año pasado, todavía resistía a la irrupción de TikTok, siendo aquella red social con mayor número de descargas en Apple Store y otras tiendas virtuales del estilo de apps. Y también la que más se utilizaba en un sector de población hasta los 34 años, es decir, incluso gente ya familiarizada con los medios digitales, pero no tan joven. Incidimos o más bien, comprobamos esto que hemos dicho anteriormente precisamente en el análisis de estos perfiles, ¿no? de Instagram relacionados con el ámbito de la salud. Y el empleo de mensajes positivos, además ellos casi siempre acompañaban sus publicaciones con comentarios de texto, la utilización de hashtags e incluso otra cosa que no hacían tanto como los grafismos y emoticonos, sí se demostraba que
aquellos que la utilizaban o aquellas publicaciones en las que se utilizaban, aumentaba ese nivel de engagement al que hemos hecho referencia anteriormente. Por supuesto, y creo que Javier también me comentó que había sido realizador de televisión. Se lo comento a él particularmente porque creo que nosotros, hace unos años, determinadas conexiones como la que estamos teniendo ahora mismo, determinadas videoconferencias o la calidad de imagen y de sonido de determinadas videoconferencias, nosotros como nuestra función de realizador hubiésemos dicho, no se emite. Sin embargo, la situación de pandemia nos ha hecho que para nosotros ese formato vertical del video selfie sea absolutamente natural. Esto daría como para, y está dando para teorizar en cultural studies y demás, en estudios teóricos sobre la imagen y demás. Ahora, pues hace 2 años tener una jornada o un congreso hubiese sido impensable de esta forma y ahora pues la situación nos ha obligado y lo tenemos asimilado normalmente. Además, casi todos en este periodo todavía más, nos hemos acostumbrado a las videollamadas de nuestros familiares para mantener el contacto y demás. Por lo tanto, esta utilización del video selfie pues se ha hecho absolutamente natural. Aquí, lógicamente, van implicados elementos teóricos y de narrativa audiovisual, ¿no? La utilización de vídeos en streaming, en Instagram concretamente, estos profesionales de la salud lo han sabido utilizar muy bien precisamente para tejer redes entre sanitarios que estaban presentes en esta red social. Había gente que organizaba y promocionaba en sus propios perfiles estos directos compartidos que permite esta red social para pues, hablar durante 45 minutos, 1 hora sobre determinados temas, en este caso, lógicamente, de la pandemia, ¿no? Y si recordáis, cuando os hablaba de establecernos como una fuente de información fidedigna y hablaba de que teníamos que emitir mensajes propios, también aquí estamos hablando de las labores de gatekeeping, es decir, de la selección de mensajes que tenemos que hacer, que sean provenientes de instituciones o de profesionales reputados de la salud y de curación, de recomendación, incidiendo en esta idea de la red que se han generado entre estos Instagramers, para recomendar contenidos de otras cuentas que sean fiables y que sean de información útil o sean emotivos y que a nuestra comunidad le vayan a gustar, ¿no? Utilización de todos los elementos visuales y sonoros que pone al alcance pues, la herramienta, ¿no? y la narrativa. Instagram sabéis que nace originariamente como una red social de fotografía, pero curiosamente ha ido deviniendo en una aplicación donde se priman los contenidos de vídeo y además si se hace un análisis de la interfaz de la propia aplicación, pues se pone, esto es contar el número de clics que hay que realizar para llegar a las aplicaciones o a las herramientas que nos ofrece la propia aplicación, pues los propios, esto es una labor de ingeniería más de telecomunicación que nuestra, pero se está favoreciendo con el diseño de las interfaces de las aplicaciones que los usuarios se dirijan a esos utensilios de vídeo, de grafismo, algo que, hablando en términos coloquiales, que no, en nuestro caso no deberíamos resultar horteras, ¿vale? Pero que si sabemos manejar sabiamente van a favorecer ese engagement como hemos comentado anteriormente. Hablábamos antes del hashtag en Instagram, fijaos, donar salvavidas y encontramos en fecha reciente, pocos días antes de lo que, perdona que se me ha ido
Bueno, pero da igual, lo comento exactamente igual porque estábamos hablando de cómo utilizar sabiamente los hashtags y eso redunda, habéis visto que simplemente con la utilización de ese hashtag nos aparecen más de 18.000 publicaciones relacionadas con contenidos de salud y concretamente con contenido de donación y trasplantes de órganos, ¿no? Por lo tanto, el hashtag atrae gente, nos atrae nuevos seguidores y además ejerce esa función de estrechamiento de relaciones, por así decirlo, entre nosotros y nuestra comunidad de usuarios. ¿Cómo optimizar el perfil de Instagram? Pues, fijaos, ahí ya entramos en, antes hemos estado hablando de contenido, hemos hablado de cómo debe ser la forma de esto que le vamos a dar a estas publicaciones, a estos contenidos. Pues siempre utilizar una infografía donde esos datos que estamos dando nosotros en el texto, pues siempre es valioso. Siempre lo visual va, en este caso en las redes sociales, la información visual va a primar. Que utilicemos o que esto es una cosa que muchas veces no se hace correctamente y es, oye, que nosotros demos una imagen de institución fiable y seria desde que nos conocen a través de la imagen de perfil que utilizamos. Bien, por supuesto, dar un nombre a la cuenta que esté relacionado íntimamente con la información que nosotros, o los contenidos que nosotros vamos a verter en esta red social. Lógicamente, la utilización de todos esos nuevos recursos audiovisuales que pone a nuestra disposición Instagram y como veremos, ahora mi compañero Eduardo os hablará de las herramientas que pone a disposición del usuario TikTok y que en determinadas circunstancias son muy coincidentes. Quizá la irrupción de TikTok ha provocado que el resto de aplicaciones hayan cambiado el pie y hayan favorecido precisamente estas herramientas de vídeo. Las stories, los directos en Instagram Televisión, todos esos son recursos que nosotros debemos utilizar sabiamente y, por ejemplo, si tenemos un evento como el de estas características o alguna charla, alguna conferencia que nos interese una rueda de prensa, pues hay medios suficientes, porque además se pueden utilizar herramientas de realización audiovisual como OBS, por ejemplo, para hacer estos directos de Instagram Televisión, ¿no? Y ya por último, antes de darle paso a Eduardo, ahí quiero que son unos términos o unos elementos del éxito del digital storytelling que enuncian Bull y Cattier y que son recogidos también en un estudio español de Jeremy Monroy. Y fijaos, siempre tiene que quedar claro el punto de vista del autor narrador, es decir, nuestro punto de vista, nuestros mensajes tienen que ser distinguibles del resto de perfiles, incluso de los perfiles que estén relacionados con nosotros, que sean parecidos al nuestro. La cuestión dramática, pues lo hemos hablado, esto de construir historias emotivas, siguiendo además los parámetros que se sigue y que todos tenemos en mente porque tenemos la cultura pop o la cultura visual de las últimas décadas, que en las redes sociales lo único que hacen es recoger, aunque con sus medios expresivos particulares, lo que hacen es recoger la tradición de narración audiovisual a la que todos estamos acostumbrados. Por ejemplo, TikTok pues lo tienes que hacer en 15 segundos, pero en 15 segundos puedes contar una historia perfectamente. Lógicamente, el contenido emocional, lo de darle una voz propia no solo al narrador, sino a el paciente o el usuario de nuestro servicio. La economía en el empleo de recursos, a esto me refería con lo de no ser hortera, hablando en términos coloquiales. Una cosa es que la herramienta te permita la aplicación te permita una serie de herramientas y otra cosa es que tú las tengas que utilizar todas forzosamente siempre en cada una de tus publicaciones. Lógicamente hay que hacer
una utilización seria y acorde. El discurso siempre tiene que ir al acorde con el contenido que nosotros emitamos. El ritmo de la narrativa, que va a depender del tipo de publicación que nosotros hagamos, ya sea fotos, ya sea stories, ya sea directo en Instagram, televisión. Y, lógicamente, ya sabéis que en estas dos redes sociales de las que os estamos hablando, la banda de audio es absolutamente fundamental. Y con esto no vamos a pretender poner a sanitarios a bailar, sino que sí es cierto que la utilización de la música, sabiamente, incluso no solo la música, sino otros recursos, las voces de los protagonistas, incluso los ruidos, en algunas situaciones pueden ser valiosos para transmitir esos sentimientos y esa información que nosotros queremos hacer llegar a nuestro público. Y sin más, pues doy paso a mi compañero Eduardo Villena, que os va a hablar sobre todo, aunque os va a hacer también una pequeña introducción, os va a hablar sobre todo de TikTok. Buenos días a todos. Eduardo, sí que te voy a pedir, Eduardo, por favor, que te ciñas un poco al tiempo, porque llevamos un retraso considerable y bueno, simplemente eso sí podías ser concreto. Gracias. Dalo por hecho, Javier. Muchas gracias. Después de haber escuchado al compañero, algunos se preguntarán ¿por qué debo estar yo en redes sociales, ya sea una institución o un profesional de la sanidad? Bueno, esto es cuestión de imagen pública. Los que damos clases sabemos la importancia de esa reputación, de esa imagen pública, y los profesionales sanitarios también son conscientes de este valor. Entonces, si decidimos embarcarnos en la aventura de tener presencia tanto en TikTok como en Instagram o como cualquier otra red social, que sepa que siempre va a tener una repercusión a cuestión de reputación y marca, indistintamente, como ya decía antes, de si es una organización, una institución o un profesional sanitario. Esos profesionales sanitarios son líderes de opinión y necesitamos escucharlos. Tenemos un serio problema, como bien decía José Luis antes, con las fake news. Esas fake news se combaten con información real dicha por profesionales. Entonces, si tenemos voces autorizadas que pueden combatir ese problema, saquémoslo a la luz, démosle voz. También contribuye a hacer comunidad, un asunto como es la donación de órganos. Necesitamos hacer visibles a los afectados, a los usuarios. Vamos a también recurrir a esos hashtags como el que vemos ahí de donar salvavidas para ver la normalidad de esos pacientes, de cómo afrontan y confrontan esta cuestión. Y luego también es muy interesante, ya sabemos que toda la cuestión de la salud está muy relacionada con la formación y la investigación, y ese contenido que ha sido determinante, lo sabemos últimamente más que nunca a raíz del COVID, esa investigación, esa formación en materia de salud también tiene que ser transmitida a través de, me da igual, TikTok o Instagram, pero por profesionales que realmente, como decía el compañero, que son capaces de transmitir de una manera fidedigna ese contenido de calidad para informar y para formar no solo a sus iguales, a sus profesionales, sino también a la gente que está interesada en ese tipo de contenido. Si pasamos a la siguiente transparencia, ¿qué perfiles tienen que estar en esa red social? José Luis, pásame, por favor. ¿Qué perfiles tienen que estar o quiénes deben recurrir a esas redes sociales? Pues como decía anteriormente, los profesionales de la salud. ¿Quién mejor que ellos para compartir esas historias de éxito o esos nuevos tratamientos o esos tips incluso para ayudar a esos pacientes, ¿no? Por supuesto, los hospitales, y también lo hago extensivo a todas las instituciones, asociaciones, organizaciones que se dedican al ámbito sanitario en general y a las donaciones en particular, tanto para publicitar esos servicios como también para prestarle información de interés a sus pacientes. Detectamos que hay asociaciones, organizaciones que están atrapadas en una especie de ostracismo
precisamente porque no saben cómo comunicar este tipo de contenido. Entonces está caracterizado por un cierto oscurantismo que no debería ser así. Luego también otro perfil muy interesante son los estudiantes de medicina. Nos consta, José Luis, a mí, que la Organización Nacional de Trasplantes está muy preocupado por impactar a esos estudiantes de medicina y que realmente sean conscientes de la importancia de la donación. Esta gente es el futuro de la comunicación y son los que realmente están participando de la comunicación en TikTok y en Instagram y tienen un gran poder para transmitir no solo contenido, sino para difundirlo, y hay que tenerlos en cuenta también. Y luego ya, de manera general, todos los usuarios implicados, familiares, pacientes, gente que quiera tener información detallada y especializada relacionada con el asunto de la donación. Si pasamos a un caso de éxito, como es el de la Organización Nacional de Trasplantes, vemos que en su perfil se estructura el contenido de una manera muy determinada y de hecho ayuda a distribuir ese contenido, ¿no? Vemos infografías, como bien decía José Luis, esas infografías no hay que abusar de ellas, pero sí es muy interesante para hacer más visible esa información. También vemos piezas audiovisuales, pequeños vídeos, no hay que ser expertos en narrativas audiovisuales, ya cualquiera puede grabar un vídeo de 15-20 segundos, editarlo con cualquier herramienta que tengamos en el móvil y lanzarla a cualquier red social. Por supuesto, hacernos eco de las campañas institucionales fundamentales para concienciar y combatir la ignorancia en estas cuestiones. Los testimonios de trasplantados, esto es fundamental. Yo que nací profesionalmente llevando la comunicación de distintas empresas de cirugía estética, ese testimonio, ese antes y después, esa forma de interpelar el paciente, al usuario, es fundamental para entender en qué consiste ese tratamiento y que al fin de cuentas combatir el miedo. Y luego lo que decía también al principio, utilizar la figura del PROAM, del profesional especializado, para transmitir y en cierto modo contar con cierta normalidad en qué consiste, en este caso, la donación de órganos, qué problemas puede acarrear o qué beneficios puede suponer para la salud esa donación. Vemos también otro caso de éxito en la siguiente transparencia, como es el de una asociación en Chile. Me ha llamado la atención, porque aquí es verdad que sí hay un abuso de la infografía, pero es muy interesante porque solventa dudas de la gente, dudas reales, de gente real que necesita información. Y vemos exactamente lo mismo, vemos perfiles profesionales que transmiten información fidedigna, vemos testimonios de trasplantados, se hacen eco de campañas institucionales, tanto del propio país como a nivel internacional, vemos cierto número de piezas audiovisuales y, como decía también, mucha infografía que ayuda, en cierto modo, a aclarar esas dudas. Concretamente, ¿qué es lo que vemos en TikTok, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en TikTok que tanto está atrayendo? Me consta que a los médicos le preocupa mucho el tema de ¿tengo que bailar en mi perfil de redes sociales? Bueno, para el descanso del personal tengo que decir que ya en el 2010 y un poco antes, al médico ya le preocupaba salir hablando, interpelando a la cámara en YouTube. Esto no es un asunto desconocido para los profesionales que nos dedicamos, como decía antes, a la salud, a la comunicación de la salud. Simplemente la cuestión es utilizar los recursos que te ofrece la herramienta a favor de tu discurso. ¿Es necesario hacer coreografías o playbacks o dúos? Probablemente no. ¿Podríamos hacer un guiño a esos niños trasplantados y podíamos mandar un mensaje de tranquilidad, pues con una coreografía graciosa y tal? A lo mejor sería una solución para transmitir un mensaje positivo, como bien decía el compañero,
y sobre todo cargado de esperanza, ¿no? Distinto, asequible a ese público. Los challenge también son una herramienta bastante importante en TikTok. Fue un valor diferencial durante los largos meses de pandemia, y todos recordaremos el reto del cubo helado que se difundió a través de no solo TikTok sino de Instagram. Bueno, podríamos, como elemento más de una campaña de viralización de contenido, también podríamos hacer un pequeño reto y no pasaría absolutamente nada. Ese guiño humorístico, esto es muy importante cuando el mensaje está tan cargado de sentimiento, es tan afectivo. Relajar el nivel de tensión con un guiño ayuda también a que ese mensaje se transmita con muchísima más facilidad y sobre todo que hagamos comunidad en un término mucho más agradecido. TikTok es verdad que es una herramienta eminentemente intuitiva, pero también ha familiarizado con todas las herramientas, todos los elementos de efectos y edición. Y esto es muy importante. No hay que ser un erudito de la audiovisual para recortar, editar o meter algún efecto en TikTok. Hombre, siempre teniendo un poquito de tacto, también es interesante, sobre todo para hacer ese vídeo mucho más atractivo. Luego, dos elementos que yo he destacado, sobre todo son la narración, ese storytelling de la vida cotidiana, contar qué es lo que sucede, no solo en la vida de un paciente trasplantado, sino también lo que sucede en el día a día de un profesional de la salud que tiene que bregar con estos asuntos, para, en cierto modo, hacerlo asequible a esa gente, a ese público que nos está viendo. Y todo lo relacionado con la grabación del paso a paso, ¿no? Del step by step. Algunos se preguntarán, pero esto concretamente, ¿cómo lo puedo materializar en cuestiones de donación? Bueno, pues no vengo yo a contar nada nuevo. La tarjeta de donante tiene un proceso administrativo que podríamos contarlo step by step sin ningún problema y realmente familiarizaríamos también a ese público con todo el papeleo administrativo que supone, que a veces es muy tedioso, pero sobre todo permite relacionar y acercar a ese público a un contenido, a una información para el que no está familiarizado. Me gustaría contaros, para mí, el caso de éxito mayor de los últimos meses. Es muy difícil contar qué ha pasado con el COVID y la difusión de información del COVID sin nombrar a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues la OMS tuvo muy claro que ese mensaje informativo se tenía que transmitir a través de TikTok por una cuestión fundamental, y es que es donde estaban los principales vectores, los principales implicados y los que transmitían y los que transmiten ese virus, que son los más jóvenes. Se pusieron manos a la obra y en ese perfil, que es ampliamente seguido, mucho más que cualquier perfil relacionado con la donación, encontramos, por supuesto, campañas institucionales relacionadas con el COVID o con cuestiones de salud pública similares, piezas audiovisuales para acercar y familiarizar el contenido, como he dicho antes, respuestas a preguntas habituales, como veíamos antes en el perfil de la organización chilena, y, por supuesto, la aparición de voces autorizadas, ¿no? Yo he apuntado aquí que en ese perfil concreto, lo podéis consultar cuando queráis, aparecen primeras espadas como Mike Ryan, como María Banker Hope o el propio doctor Tedros, que como sabemos es el director general de la OMS, acercando posturas, dando información, contando qué es lo que está pasando en los países, toda esa información, todo ese contenido fundamental para erradicar por lo menos las fake news y que todos estemos, entre comillas, en un clima de tranquilidad, perfectamente informados, ¿no? Ya centrándonos en el tema de la organización de órganos, bueno, hemos traído dos casos muy, muy significativos. Uno es una organización que se llama Teams for Organ Donation,
Aquí esta institución se dedica sobre todo a concienciar a los más jóvenes de la importancia de donar órganos y vemos elementos comunes tanto en TikTok como en Instagram, ¿no? El uso de infografías, las piezas audiovisuales editadas, alguna que otra campaña institucional hecha en el país y sobre todo, y no menos importante, no solo la voz del PROAM, sino los testimonios de trasplantados. Volviendo un poco a lo que decía anteriormente, esa necesidad de escuchar al paciente contar por dónde ha pasado y cómo lo ha pasado, fundamental, no solo en la donación de órganos, sino también en otros ámbitos de la salud, como puede ser la cirugía estética o cualquier otro ámbito. Otro caso de éxito, Organ Donation, exactamente igual. Aquí es verdad que vemos un uso del sobreimpresionado, sobre todo para acercar posturas, responder a preguntas generalizadas por los usuarios, pero en definitiva bastante útil para transmitir esa información relacionada con los órganos. Fundamental también en TikTok el tema de los hashtags, ¿vale? Sobre todo si pasamos a la siguiente, José, si recurrimos a un hashtag, como puede ser el caso español, donación de órganos, pues nos encontramos gente real, de carne y hueso, pacientes o gente implicada con el proceso de donación contando experiencias. No hay nada más potente para generar comunidad, porque tú te identificas con el problema, ya sea porque lo estás padeciendo, porque tienes a alguien cercano o directamente porque quieres contribuir y realmente das un paso adelante, no solo para ayudar, sino para transmitir ese mensaje. Y es fundamental la divulgación de información, como veis ahora mismo en pantalla, y sobre todo solventar ciertas preguntas que, bueno, todos nos hacemos producto del desconocimiento, ¿no? Tengo otro hashtag, si pasamos por favor, José, a nivel internacional, Organ Donation. Aquí vemos una presencia muy fuerte de los profesionales de la salud, ¿vale? No solo todo lo relacionado con los pacientes, sino también esos profesionales que nos enseñan el día a día de su actividad, sobre todo para acercarnos qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo, especialmente de un tiempo a esta parte con ciertas complicaciones fruto del COVID como todos sabemos. Y ya para ir terminando, ciertos tips para optimizar ese perfil de TikTok, que probablemente tengamos un perfil abierto y que lo hayamos dejado abandonado porque esto es curva de aprendizaje total, abrimos un perfil en TikTok, vemos que no es relativamente fácil, porque como bien decía el compañero, somos casi todos boomers. Entonces pasa un tiempo, cuando ya estamos un poquito más adaptados, volvemos con más ganas. Bueno, pues cuando volvamos con más ganas a ese perfil nuestro de TikTok, hay que tener claro que la imagen del perfil tiene que ser representativa, pues si somos médicos, una foto donde realmente se nos reconozca, o si somos una institución, pues el logotipo o las instalaciones o lo que sea, ese nombre de la cuenta también perfectamente reconocido. Podemos poner nuestro propio nombre en las redes sociales y no pasa nada, es decir, no somos... Cuando nosotros somos profesionales, primeras espadas de la comunicación o de la salud o de lo que sea, lo más normal es que pongamos nuestro nombre para que se nos identifique rápidamente y no pasa absolutamente nada. Información en la biografía, esto es fundamental, se lo digo a mis alumnos, pero también se lo digo a mis clientes cuando hago formación. Cuéntame qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo puedo contactar contigo. Porque si no, es como si abriéramos una ventana o una puerta, pero no dejáramos entrar a nadie. La gente tiene que saber cómo interactuar con nosotros. Y, por supuesto, controlar, tener ciertas nociones de la publicación en vídeo. Esto, gracias a la calidad y a las nuevas tecnologías que nos ofrecen los smartphones, es súper fácil y no es nada complicado. Y me gustaría, sobre todo, cerrar respondiendo a esa pregunta de si debiéramos estar o no debiéramos estar en TikTok o en Instagram. La respuesta es, por supuesto que sí. De hecho, son dos plataformas
casi desconocidas para el ámbito de la donación y que tienen que ser investigadas y que tienen que ser participadas por los profesionales y que evidentemente a nivel estratégico debemos incluir las dos herramientas para difundir y que ese mensaje coadyuve hacia la población en general. Y quisiera dar muchas gracias, sobre todo a Javier, a Beatriz, a la organización, porque me ha permitido volver a mi casa, me ha permitido volver a la Universidad de Murcia, donde he sido tan feliz en el ejercicio de mi profesión durante muchos años y de verdad que valoro mucho esto. Muchas gracias. A vosotros, José Luis, Eduardo, muchísimas gracias por vuestra intervención. Yo creo que casi todos los participantes, incluso los que no están presentes porque no han podido, van a recurrir a la grabación. Creo que vuestra ponencia explica perfectamente, pero es tan quirúrgica que yo creo que es necesario hacer una lectura más tranquila, más sopesada. Bueno, invito a los participantes a que le hagáis preguntas. Vamos muy mal de tiempo, pero creo que es una gran oportunidad tener aquí a estos dos comunicadores, a estos dos investigadores. Yo aprovecho, sí, perdonad. Yo aprovecho para daros las gracias, Eduardo y José Luis, por vuestras ponencias, y yo creo que sí que nos habéis mostrado también cómo tenemos que trabajar un poco los mensajes, claro, para adaptar, ¿no?, cada mensaje dependiendo de la red social. Entonces sí que es verdad que los profesionales tenemos que pensar que tenemos que difundir ciertos mensajes en varias redes porque también los jóvenes principalmente son los que trabajan y los que manejan estas redes. Entonces nosotros hemos hecho propuestas educativas para la promoción de la donación de órganos en jóvenes, pero quizá, por lo menos en mi caso, no conozco bien esta red social de TikTok, ¿no? Y bueno, Instagram algo más, pero sí que es importante tener algunas nociones básicas para saber también cómo podemos trabajar esos mensajes, ¿no?, y adaptarlos. Porque sí que tenemos contenidos, tenemos vídeos, tenemos algunas propuestas, pero cómo adaptarlos a las redes sociales. Así que muchas gracias por vuestra presentación y nada, seguiremos pensando en nuevas propuestas y nuevos proyectos que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias a vosotros.